Bueno, este es el discurso número 1. El tema es la riqueza de las naciones. Bueno, me gustaría empezar por, por decir que todas las naciones tienen la oportunidad de crecer y tienen la capacidad y los fondos, por así decirlo, para hacer crecer su economía. Me parece que entre lo que cabe de hablar de la riqueza, podemos hablar entre cuestiones materiales. Vaya, dado que todos los países tienen algún cierto tipo de producto que se dé en su país para poder negociar. Digo, en este caso, aquí en nuestro país, en México, se puede decir que tenemos de todos los recursos naturales disponibles para que el país pueda crecer de manera grande, ¿verdad? Bueno, ya entrando en este tema, me gustaría comentar algo sobre México, que somos un país que tiene todo tipo de riquezas naturales. Bueno, digo, hablando en cuestiones de que se tiene plata, se tiene oro, se tiene petróleo, así como otros minerales. Digo, también en la cuestión de que aquí en México las tierras son muy fértiles, buenas, tenemos toda variedad de frutas, es más, tenemos, por así decirlo, una riqueza equilibrada, esto en parte del país donde está o del lugar de ubicación. Ahora, hablando sobre las riquezas, también podemos entrar en lo que son las riquezas pues como persona, ¿verdad? Por los valores y creo que a nuestro país le hace falta un poquito más empezar a trabajar en esas riquezas que pueden hacer que un país sea productivo. Me refiero a las costumbres, al tipo de pensamiento, en sí al cambio que pueda haber de la gente o la manera de pensar de nuestra sociedad. Ahora, bueno, ya entrando un poquito más en el tema de la economía, me gustaría hablar un poco de la riqueza de las naciones sobre Adam Smith. Esta persona que prácticamente pues nos deja como herencia el principio de una economía sólida, una economía estable y los pasos a seguirla para que el país pueda progresar. Pero bueno, me parece que ya teniendo los fundamentos, como son un poco la manera de llevar el país y el desarrollo, y teniendo los recursos con los cuales se puede llegar a tener una economía y un desarrollo súper favorable para cualquier país, ahora cabe mencionar cuál es el punto por el cual nuestro país no ha crecido como se espera. Me parece que aquí podemos abordar el tema desde la manera en que estamos gobernados, porque México es un país que desgraciadamente damos mucho poder a nuestro gobierno, el cual nos deja simplemente con puras desilusiones, con malas ideas, con movimientos malos y que simplemente nada más no vemos el futuro de nuestro país porque le damos demasiado al Estado. Me parece que deberíamos de controlar esto a modo de que no estemos dependiendo ni estemos en la sombra de un Estado que no se ve el futuro, que no nos da nada y que además está impidiendo nuestro desarrollo. Por esta parte, quiero mencionar que ya teniendo recursos y todo lo que conlleva, entonces el punto está en cambiar a nuestro gobierno,
y cambiarlo para algo favorable, no para perjudicarnos más. Ahora, de tal forma que ya estamos entrando en el tema de que debemos de cambiar al gobierno, también debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Las personas que vivimos en México debemos de tener conciencia y evitar la corrupción, porque somos los principales causantes de esta corrupción. En primer punto, porque no hacemos nada al respecto. Simplemente vemos cómo nos atropellan en cuestiones de todo tipo. No alzamos la voz, nos callamos, y a esto le estamos dando auge a que el gobierno lo interprete como que somos unas personas que simplemente somos espectadores de sus negocios, tranzas, etcétera. Bueno, por esa parte hay que cambiar. Y también hay que cambiar las costumbres, las ideas de nuestra gente, porque estamos muy dados a no ser emprendedores, a no, ¿por qué no decir puedo tener mi empresa? ¿Por qué siempre depender de alguien que nos dé trabajo? Nosotros podemos ser las personas que le demos trabajo a otros individuos. Es más, crecer tanto hasta irnos a otros países con nuestras ideas. Y entonces aquí me gustaría pues un poco mencionar algo que pasó hace mucho tiempo aquí en México con la televisión a color. Fue una idea mexicana que el gobierno no quiso apoyar. Entonces para esto pues González Camarena se fue a Estados Unidos y allá fue donde recibió el apoyo. Y bueno, vaya, la televisión a color, y bueno, en esos entonces era un gran invento novedoso, millonario, de intereses muy grandes. Desgraciadamente no tuvimos la capacidad ni la visión de poder darnos cuenta que todo ese beneficio pudo haber sido para nuestro desarrollo, que pudimos haber crecido más. ¿Y esto por qué? Por falta también de apoyo. Necesitamos cambiar estas cosas para realmente empezar a generar una riqueza a nuestro país, porque realmente es necesario que cambiemos, que el país crezca, porque tenemos todo para hacerlo. No hay excusa de que quizás no tengamos la capacidad, porque eso sería algo ilógico. Digamos, recursos naturales se tienen, ideas se tienen. Simplemente es empezar a mover un poquito mejor las piezas y crear unas nuevas ideologías, algunos nuevos procedimientos para que realmente México llegue a ser un país primermundista y de potencia. Me parece que para que se obtenga esas riquezas, todo lo que les comento es parte fundamental. Bueno, de mi parte sería todo. Este es el primer discurso. Gracias.